Esta conferencia comenzará a grabarse. Ahora sí. Bienvenidos a los primeros sábados criminalísticos. Para inaugurar este ciclo de charlas, tenemos la presencia del presidente del Colegio Profesional de Criminalistas y Criminólogos de Salta, el licenciado Marcelo Eber. Tuve el agrado de conocer en el hermoso país de Argentina y colaboró en la gestión de un congreso de criminalística. Hoy día va a tocar la práctica legal de la criminalística en Argentina. Muy bien, bueno, muy buenas noches, César. Agradezco, y es una gran responsabilidad, un gran honor comenzar esta apertura, ¿no? del ciclo, como bien lo mencionás. He visto también los disertantes de calidad internacional para las semanas siguientes que vienen, y la verdad que bueno, es un desafío bastante importante. Bueno, vamos a poner a disposición las presentaciones, bastante básica en el sentido que habla de cuestiones de la ley de creación del Colegio de Criminalística de Salta y algunos otros temas que me parecieron muy importantes para hablar sobre esto. Después también, obviamente, está abierto el micrófono o bien el chat para que los que quieran hacer algún tipo de consulta, comparar con sus países, alguna cuestión en relación a la práctica profesional, lo podemos hacer tranquilamente. Así que, bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Como bien decía César, soy el presidente del Colegio de Criminalística y Criminología de la provincia de Salta, y aprovechamos este momento para mostrarles la tapa de la revista mensual del colegio, la edición número 2 de la revista Edición Forense, también invitándolos a participar tanto en la descarga para ver los artículos, como para, ¿por qué no?, presentar algún trabajo de investigación o algún artículo para la misma. Les voy a adelantar que en el tomo 2 vamos a tener un artículo del licenciado Ibáñez, que es vicepresidente del Colegio de Chaco, también miembro del comité científico. Hemos creado un comité científico para tener una variedad de profesionales los que puedan hacer los análisis de los artículos para darle más calidad y prestigio a la revista. Así que bueno, entramos ya ahora en la presentación. Te agradezco, César, por el espacio. Y empezamos. Bueno, como bien, el tema es todo un desafío. La verdad que me pareció muy bueno la idea de tratar este tema, porque es importante no solo a nivel provincial en Salta, sino también que Salta es una provincia que se encuentra al norte del país, cerca de 1000 kilómetros de la capital federal de Buenos Aires, 1100 kilómetros, y es un tema muy importante. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Con qué es el ejercicio profesional? Si nosotros observamos el diccionario jurídico de la Real Academia Española, abajo en las placas tienen los enlaces que pueden copiar y ver tal cual como lo fui analizando y descargando una información que hay importante en Internet. Entonces, el diccionario jurídico de la Real Academia Española nos dice que en la práctica de uno o varios actos reconocibles como pertenecientes a determinada actividad profesional que exige título. ¿Sí? Es una definición básica que está, bueno, incluida en las leyes de ejercicio profesional. Y ahora, bueno, como ya vemos lo que veníamos en la definición, ahora tenemos que tratar lo que es el delito, ¿sí?, de ejercicio ilegal de la profesión. Nosotros tenemos un código penal en Argentina, creado en el año 1922 por Moreno. En su artículo 247, en el primer párrafo, nos dice que será reprimido con prisión de 15 días a un año y que ejerciera actos propios de una profesión
para la que se requiere una habilitación especial sin poseer el título o la autorización correspondiente. ¿Sí? Bueno, eso nos decía, como bien me expliqué, el Código Penal argentino. Ahora bien, esto ya es un artículo traído del Manual de Derecho Penal, lo que es la parte especial del doctor Ricardo Núñez. Es un manual de derecho muy importante que se trabaja prácticamente en todas las universidades del país. Y acá nos dice que la carencia del título o del requisito de matriculación profesional encuadra el caso en el ejercicio legal de la profesión reglamentada, ¿sí? Siendo ineficaz el acto realizado en razón de su nulidad absoluta por contravenir el orden público. Y eso está en los artículos 382 y 386 del Código Civil Comercial de la Nación. Esto es Argentina, recordemos, ¿no? La acción punible consiste en ejercer de modo ilegal actos propios de una profesión para cuyo ejercicio deben contarse con la habilitación especial del Estado Nacional o Provincial, ¿sí? Bueno, esto ya como les decía, después les va a quedar, vamos al último párrafo, nos dice, el delito es formal, no requiere para su consumación resultado alguno, es instantáneo y eventualmente permanente y solo imputable a título de dolo, incluso eventual, es decir, haciendo un análisis simple, no siendo abogado, no estamos dándole una orientación desde el punto de vista de nuestra praxis profesional. La persona que intenta hacer este tipo de cosas ya es por el solo por ejemplo, no existe una ley o no conoce de esa ley, ya está incurriendo en este delito, ¿sí? Entonces no podemos ver que nos digan. Nosotros, bueno, en nuestro país tenemos un boletín oficial en cada provincia, el cual hace la publicación de las leyes. Entonces esto es suficiente para la publicidad, ¿sí? Entonces no pueden decir que no tenían conocimiento de la existencia de leyes. En el caso de ejercicio profesional, vamos a continuar, ¿sí? Tipifica como delito ahí nos está compartiendo la pantalla. Está mirando. Ahora sí. Tipifica, justo estoy chequeando con dos cuentas para que tengamos bien toda la misma información. Tipifica como delito de ejercicio ilegal de la profesión, tanto para quien realiza actos propios de la profesión sin poseer el título, ¿sí? Sin poseer el título, es decir, cualquier persona que quiera decir que es, no sé, criminalista, documentólogo, perito en balística, y tanto como para quien realiza actos propios de la profesión sin tener título, como para quien lo hace sin matrícula de habilitación, ¿sí? El sujeto activo del delito puede ser tanto un particular, como les explicaba, o bien un profesional sin estar matriculado. ¿Sí? Como les mencioné también, esto va a quedar para que se va a publicar ahí en las redes de sede forense y de criminalística. Bien. Entonces, ¿cuál es, para mi gusto, la mejor forma de hablar de una temática? Tratar el tema en la práctica, ¿sí? Entonces, vamos a la práctica. El ejemplo que mejor conozco, que es la Ley Provincial de Creación del Colegio de Criminalística, la 7.918 del año 2016, fue publicada el día 8 de enero, después de 3 proyectos fallidos, que se archivaban y se quedaban en la Cámara Legislativa. Logramos que se dé la publicación y se cree el colegio por ley, ¿sí? Esto es una cuestión muy importante, ya esto vamos a ver al último cómo se relaciona esta primera parte que estoy hablando del tema del colegio, con los otros colegios de Argentina, con algunos colegios también, eso es importante mencionar. Por ahí es difícil hablar de todo un país, ¿no? O sea, estamos hablando de 23 provincias, con lo que eso significa. Entonces, como les decía, se crea el colegio por ley. ¿Y qué hace el colegio? ¿Cuál es la función del colegio? Es la más importante y por eso comienza con el artículo 1. El título 1 es la regulación de la actividad profesional, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿sí? Entonces, regular el ejercicio de la actividad profesional
vinculada a criminalística y criminología en el ámbito territorial de la provincia de Salta. Eso, como les mencionaba, está el enlace para que puedan visualizar después, si quieren, la ley completa, que tiene también toca temas como la cuestión de los honorarios, algunas pequeñas cuestiones en relación a la ética profesional, pero que para eso también tenemos reglamentos complementarios, ¿sí? Bien, continuemos. Del ejercicio profesional, ahora ya vamos a la práctica del ejercicio profesional, ¿sí? En el artículo 2 nos dice que deben cumplir los siguientes requisitos, ¿sí? Título universitario reconocido oficialmente y con validez nacional, ¿sí? ¿Y cuáles son algunos ejemplos de los títulos universitarios de validez nacional en nuestra provincia, en nuestro país? Licenciado en criminalística a secas, o sea, solo licenciado en criminalística, hay también licenciados en criminalística y criminología, que son las que tienen las dos incumbencias, y hay licenciados también en criminología. No es caprichoso ese I y barra O, ¿sí? Perito papilóscopo, perito accidentólogo, bueno, esos son algunos de los títulos universitarios. ¿Qué nos dice acá? Para no dejar a nadie afuera, dice, o cualquier otro equivalente a tales especialidades otorgado por Universidad Nacional, Provincial o extranjera, siempre que tenga el reconocimiento y la validez mencionada. Entonces, como un ejemplo de esto, tenemos al técnico en investigación de la escena del crimen. Esto es, bueno, un título que ha salido hace pocos años y están recibiendo muchos profesionales que van a poder tener incumbencia sobre lo que es el levantamiento de indicios, rastros en la escena del crimen, ¿sí? Continuamos. Bueno, ahí mandamos un saludo al licenciado Máximo Ibáñez, que, como bien lo presenté anteriormente, él ha escrito un artículo para la revista, y se lo sugiero, que es muy interesante, porque está relacionado también a este tema, lo que es la práctica profesional, algunas bueno, informalidades que se dan, algunos vacíos legales. Esto es una estructura, me refiero a la ley, es una estructura que permite trabajar, ¿sí? Pero después en la praxis, ya en la práctica, se generan algunas cuestiones que van surgiendo. Por eso les recomiendo que lean ese artículo, que sinceramente me encantó, y viví en estos años de experiencia que tengo en los distintos ámbitos de la justicia, sufrir y vivir algunas de estas cuestiones que plantea el licenciado Iván. Bien. ¿Qué nos dice el artículo 2? Continúa el artículo 2, ¿sí? Esto es algo muy interesante que logramos nosotros a través de juntar firmas. Entendíamos que por derecho propio hay profesionales con este título terciario que ya venían trabajando en la provincia. Al menos tenemos 2 antecedentes de estas personas. Estamos hablando de mediados del año 2014, 2015, antes de que salga la ley. Juntamos firmas para que sea considerado el título habilitante pedido por los institutos terciarios que son de educación no superior, ¿sí? Y el ejemplo que tenemos es el técnico superior en criminalística y criminología. No todas las leyes de creación de los colegios de nuestro país admiten técnicos terciarios. Eso, para tenerlo en cuenta, me parece muy interesante. Continuando con el artículo 2, nos dice que hay que contar con la matrícula profesional expedida por el colegio, ¿sí? Tener plena capacidad civil y no estar inhabilitado judicial o administrativamente para el ejercicio profesional, denunciar domicilio real y constituir domicilio legal en la provincia. Eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, fíjense que tenemos toda una serie de requisitos que hay que cumplir para poder trabajar de estas hermosas profesiones que hemos mencionado. Bien, en el artículo 7, en relación a las incumbencias profesionales,
tenemos que, ¿qué nos dice? Que podrán ejercer actividades previstas en las incumbencias de sus respectivos títulos siempre y cuando estén debidamente matriculados, ¿sí? Relacionado al artículo 247 del Código Penal que tipificaba lo que es el ejercicio ilegal de la profesión. Continuamos ahí. Bueno, como les mencionaba, César nos decía, bueno, esto es un conversatorio. Si van teniendo alguna duda, alguna consulta, pueden comentar, consultar, no hay ningún problema. También dentro de la ley, como bien decíamos, aquí, en el capítulo 6 del ejercicio ilegal de la profesión, tenemos alguna mención en su artículo 14 que dice que es el ejercicio ilegal de la profesión. Entonces acá ya nos están diciendo en una ley qué es el ejercicio ilegal de la profesión. Por esta ley se considera intentar o desarrollar la actividad regular sin estar debidamente inscrito en la matrícula y habilitado por el colegio. Pareja González Janelli está hablando. ¿Tendrá alguna consulta? Aparentemente. Bien. Entonces continuamos. Está relacionado con todo lo que veníamos hablando. Después nos dice en su artículo B, evacuar consultas sin contar con título habilitante en forma onerosa gratuita de cuestiones reservadas al profesional de la matrícula. Y esto también, como les decía, está contenido en la ley. Si seguimos con el capítulo, con el ejercicio de la profesión, publicar la prestación de actividad regulada sin indicar de forma clara el nombre, matrícula, ¿sí? Esto, bueno, es para evitar el engaño a la gente que usa los medios para tomar clientes de forma ilegal. Usar individual o colectivamente denominaciones que permitan inferir o atribuir la idea del ejercicio de la actividad regulada sin contar con matrícula profesional. Eso también es otra de las cuestiones que se menciona, ¿sí? Eso, bueno, me parece muy importante. Bien. Por otro lado, vamos a mencionar algunas provincias que tienen colegios profesionales. No sé si son todas, por eso no les quería que también que sea un panorama, un pantallazo general. De provincias que no tienen colegios, por ejemplo, tenemos la provincia de Córdoba, que está en franca creación. Hemos tenido, a través del colegio, del asesor letrado, consultas a la gente de Córdoba en la realización y en la producción del proyecto de creación del Colegio de Criminalística de Córdoba. Ahí, bueno, es la humilde sugerencia que podría ser, como hicimos nosotros, o si no tienen en consideración a los terciarios, que permitan que, que esos institutos terciarios también hagan convenios con las universidades para que después el título llegue de carácter universitario y puedan trabajar e inscribirse en el colegio, ¿no? Bueno, como les mencionaba, algunos de los colegios, el más añejo de los colegios de criminalística del país, es el Colegio de Criminalística y Criminalística de Chaco, que fue creado en el año 1989, ¿sí? Es el antecedente más adecuado. Tenemos también, por ejemplo, en Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Colegio de Calígrafos Públicos, otros colegios como el de Entre Ríos, contiene en el nombre también a los profesionales accientólogos y calígrafos, ¿sí? Después, tenemos Catamarca, que es uno de los más novitos, modelo 2019, el colegio. Ellos, lo que sí está muy bueno de los colegios de Catamarca es que tienen por separado la ley de honorarios para lo que son los peritos que trabajan en la parte privada, ¿sí? Tenemos el Colegio de Misiones del año 2009, el Colegio de La Rioja del año 2013. Si ustedes buscan con nombres acá, colegio,
ponen ley del colegio, les va a salir seguramente la publicación del boletín oficial o alguna noticia relacionada a la creación o al intento de creación de buscar gente para armar los colegios. Y bueno, es información muy valiosa que puede servir para los lugares donde no hay este tipo de legislación. El Colegio de Criminalística de Jujuy, ¿sí?, del año 2014, y por último, bueno, son algunos de los que mencioné, el Colegio de Criminalística de Corrientes. Bien. Bueno, hasta acá alguna consulta. La idea era, sí, darles un pantallazo general en lo que es esta cuestión de lo que es legislación en nuestro país, de lo que es, y un ejemplo aplicado a la práctica, que era el Colegio de Criminalística de Salta. Entonces ahora estamos abiertos a algunas consultas que puedan llegar a surgir, que pueden estar muy interesantes para armar algún debate. Por ejemplo, yo podría ser alguien en el público del Perú, de Lima, de alguna ciudad de Perú, que nos comenten o nos indiquen si existe o no un colegio profesional en ese lugar donde reside. O si alguien tiene conocimiento del funcionamiento de esos colegios o de cómo es la actividad profesional. Marcelo, sí, me gustaría que por favor, en el tema de la defensa del criminalista en Salta, podrías mencionar un tema de los tarifarios legales, las escalas tarifarias que se van manejando por ciudad o al respecto del ejercicio legal de la criminalística. Qué buena pregunta y qué buena idea que tuviste. También tenemos que discriminar la actividad en los distintos lugares en donde se realizan, ¿sí? O sea, por un lado tenemos las personas que trabajan en relación de dependencia con alguna de las fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo, la policía de la provincia, ¿sí? Entonces ellos tienen su sueldo y por hacer pericias también pueden inscribirse en la Corte Suprema de Justicia. Ahí tenemos dos padrones, uno de accidentólogo y mecánico y de documentólogo de calidad, ¿sí? Acá estoy buscando justamente la planilla del colegio. No tengo nada que ocultar, como verán acá hay distintos. Bueno, esos son algunos de los profesionales. Pues en el Ministerio Público tenemos un cuerpo especializado, un cuerpo de investigaciones fiscales, en el cual también están otros peritos en relación de dependencia en el Ministerio Público. Entonces ellos tampoco, también pueden inscribirse en la Corte, ¿sí? Pero ellos tienen un sueldo y tienen esta posibilidad también de inscribirse en la Corte en estos dos padrones que les mencioné anteriormente. Como ven acá, inspirados gracias al Departamento Legal del Colegio, a través del doctor Alonso Vaquero, y del Colegio de Abogados, ellos tienen su ley de honorario. Nosotros bautizamos lo que se denomina el UCRI, ¿sí? Que es la Unidad Honoraria Criminalística, lo vemos acá en el título, en el segundo título, ¿sí? Que es el 10% del salario mínimo vital y móvil vigente al mes de octubre del 2019, que eso todavía están negociando ahora para actualizarlo. Entonces, el 10% del monto del salario mínimo vital y móvil queda en pesos 1.687,50. Y este valor lo tenemos que multiplicar. Por ejemplo, estamos haciendo una simulación de un adelanto de gastos para hacer una pericia caligráfica, ¿sí? Documentológica, y lo que hacemos es multiplicar el valor acá en UCRI, ¿sí? Por la cantidad de fotografías que estima el perito que va a tener el informe. Tenemos ahí también esta planilla se encuentra disponible en
en www.elprim.casasalta.org. En lo que es la parte de honorarios, por ejemplo, la pueden descargar de ahí, después está en otra pestaña también disponible. Entonces ustedes pueden ver cómo hacemos nosotros el trabajo, buscar cuánta documentación se va a hacer en cuanto a la parte fotográfica o qué tipo de trabajo se va a hacer para esa pericia en particular. Y vamos ahora acá a la parte de honorarios mínimos y superiores, ¿sí? Lo que es posesión de cargo tiene dos unidades honorarias criminalísticas, dos UCRI, y también lo que siempre se pone o que se trabaja normalmente cuando hablamos de una pericia caligráfica es la toma de cualquier escritura, en la cual obviamente por cuestiones técnicas, como todos ya sabrán, los que están viendo la conferencia, bueno, son peritos, los están estudiando para esto, tiene que estar presente en el cuerpo de escritura. Aquí muchas veces lo hace el juzgado y bueno, el perito tiene que adecuarse a trabajar con esa información, que es lo que hay, ¿no? Entonces tomamos estas cuestiones, se las suma y se presenta un escrito posteriormente a la toma de posesión de cargo. ¿Sí? Esto, para la posesión de cargo, el perito tiene que acercarse hasta el juzgado después de ser notificado, y 3 días hábiles para presentarse, reponer estampillas, y bueno, ahí tiene que revisar el perito si entra dentro de las causas de acusación y recusación en relación a las personas que están involucradas en el caso, en el expediente, en la demanda. Nosotros, en mi caso en particular, me ha tocado acusarme varias veces porque, por ejemplo, trabajo en una compañía aseguradora también, soy prestador de una compañía en la cual la están demandando. Entonces, por cuestiones éticas, no me presento en esa causa y ahí permito que en el bolillero sea sorteado completo. Entonces, ya estamos hablando de la praxis pericial en particular, ¿no? Así que muy buena tu pregunta, César. Esto es lo que hacemos, mandamos el tema del adelanto de gastos. Y finalmente, después que se realiza la pericia y se entrega la pericia, se ve el tema de la regulación de honorarios. Desde el colegio, a través del Departamento Legal y Técnico, hemos emitido 14 dictámenes en el último año y medio en relación a los honorarios mínimos sugeridos y bueno, eso es muy importante también para nosotros porque estamos fijando ya los antecedentes, además de algún antecedente que haya antes de la creación del colegio, y también estamos tramitando la ley de honorarios que se ha presentado en octubre del año 2018, el proyecto que se empezó a trabajar en la comisión directiva número 1, después de ser la comisión organizadora, tuvimos la comisión directiva número 1, con la licenciada Estela Maricruz Paz, que habíamos comenzado el proyecto, se presentó cuando asumí la presidencia. Tenemos un micrófono abierto, si tienen alguna duda. Marcelo, otra pregunta. En el caso Sí. de poder en ciudades cercanas, como el caso de Tucumán u otros que no tengan un colegio, ¿cómo se elabora? ¿La Corte hace un pedido a otros colegios o cuál vendría a ser el procedimiento si no en la ciudad no tuvieran un perito del área, ¿no? Un colegiado? Sí, una muy buena pregunta también porque está relacionada también a lo que te mencionaba de la Tecnicatura Superior de Criminalística y Criminología. En Tucumán específicamente, la pregunta que me haces, tenemos un instituto que emite este título terciario, ¿sí? Y con este título allá se matriculan en una asociación de profesionales, pero que es de variadas incumbencias, o sea, hay técnicos electricistas, es para técnicos, ¿sí? Entonces, tienen que estar inscritos ahí, y de ahí se pueden inscribir en la corte para hacer este sorteo. Pero bueno, sería ideal que tuvieran un colegio individual. Hay una asociación también, si no mal recuerdo, en Tucumán, como te mencionaba, en Córdoba, y también están trabajando sin colegio. Lugares que no hay colegio,
Esto nos pasó a nosotros en relación al tiempo. 6 años atrás no teníamos el colegio, entonces en la corte había profesionales que, si bien sí tenían el título en relación al área de los padrones que mencionamos, pero había algunos que tienen el título emitido por escuela técnica, o sea, tienen el título técnico y estaban haciendo lo que es la parte de pericia mecánica. Entonces, después de la creación del colegio, como derecho adquirido, siguen ellos en los padrones, siguen los padrones, y bueno, no hay mayor inconveniente, porque también están incluidos en los colegios de mecánicos, ¿sí? Lo que acá en Salta se llama COPAI. Pero bueno, se empiezan a generar estas cuestiones, después, volviendo a lo que hablamos de la ley y todo lo demás, acá en las fiscalías, nosotros desde el colegio a la fiscalía, al colegio de abogados, a la Corte de Justicia y a la policía de la provincia, le enviamos periódicamente un padrón de profesionales para que vean quiénes son los que están colegiados. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que los que no están colegiados están ejerciendo de forma ilegal. Si hay informes que presentan, por ejemplo, a través de la policía o el Ministerio Público, quien fuere, ¿sí? No estamos acusando a nadie, sino estamos hablando de forma genérica, en teoría están todos avisados, ¿no? Y como bien te mencionábamos anteriormente, el delito de decir no sabía que existía el colegio o no me pude matricular por esta cuestión, no es una excusa, ¿sí? Bien, esas son algunas de las cosas. La verdad que, gracias a tus preguntas, cuando fui pensando esta reunión, me había acordado de estos temas, pero gracias a tus preguntas los pude evacuar. Una persona colegiada en Salta, ¿se podría colegiar en otro colegio par, como el caso de Corrientes u otro, porque parece que de Misiones está inactivo? En principio sí podés anotarte en otro colegio. Acordate, en el caso, por ejemplo, que estamos cerca de Jujuy, podríamos colegiarnos en Jujuy, pero bueno, hay que ver los requisitos, analizarlos bien, para poder cumplimentar con eso, ¿no? En el caso de nuestro colegio, el recargo por no tener por no tener domicilio en la provincia es de 5 matrículas, ¿sí? Entonces eso encarece la posibilidad de una cuestión, digamos, territorial. Los abogados tienen, a través de distintos convenios acá en Argentina, entre colegios, la posibilidad de disminuir el monto de matriculación o de no tener esta matriculación juritoria, ¿no? De darle que pague 5 matrículas para que pueda ejercer a la par de los que son, digamos, los que tienen domicilio en la provincia. Como ves en la pantalla, denunciar el domicilio legal y constituir el domicilio legal en la provincia. Ese es uno de los requisitos. Entonces, en tanto en cuanto se pueda lograr eso, no habría inconveniente. ¿Cómo están manejando? Parece que hay una pregunta interna. Ya, estimado, una última consulta para concluir esto. En el caso de esa cuarentena, ¿cómo están efectuando o realizando los juicios y los procedimientos periciales, ¿no? ¿Cómo están haciendo allá en la ciudad judicial? No es una pregunta menor, me parece muy buena la consulta. Nosotros en Salta, como fue hace aproximadamente 4 semanas, se habilitó ya la ciudad judicial, que había estado en feria, y el modo de trabajo es que los juzgados van haciendo rotación, están trabajando, continúan trabajando de esta forma para que podamos empezar mejor, una semana por la mañana y una semana por la tarde en rotación, es decir, esta semana por la mañana, la siguiente por la tarde.
se han extremado las medidas de bioseguridad, han colocado los vidrios delante de lo que es atención al público para evitar el contacto cercano entre las personas, están todas las líneas de seguridad para no acercarse, para presentar escritos. Bueno, hay algunos juzgados que sí admiten y otros que no, otros han habilitado al colegio a través de gestiones que hicimos con la Comisión Interdisciplinaria de Peritos. Ya el año pasado ya estaban ultimando los detalles para darnos un curso de capacitación en el cual nos mostraban cómo era la forma para presentar la pericia o los escritos de forma virtual a través de un sistema Yurix que se denomina de acá de Salta. Y eso, bueno, se está trabajando de esta forma actualmente. Hay que pasar el archivo, si lo trabajaron en Word, por ejemplo, a formato PDF y en un solo archivo, yo lo que le sugerí a una colega esta semana, y coloque el escrito de presentación de la pericia y bueno, eso sería todo. Y, por ejemplo, la planilla de honorarios que visualizamos anteriormente, ¿sí? La planilla de honorarios, ¿sí? Para que el juzgado tenga esa noción. Y se lo sube al archivo y de esa forma no tiene que recurrir el perito a la ciudad judicial para la presentación de la pericia. Ahora, si el profesional se tiene que llevar el expediente de 2 o 3 cuerpos y la documentación para análisis en caso de pericia caligráfica, por ejemplo, o bien para la pericia citológica o mecánica, al entregárselo no hay inconveniente. Cuando el perito devuelve el expediente, ahí sí se produce una situación que es, se embolsa el expediente durante 5 días, ¿sí? Durante 5 días, por el tema de la transmisión de viral, y después de esos 5 días se abre la bolsa del expediente y se le da continuidad procesal a la causa. Esa es, digamos, más o menos alguna de las cosas que están sucediendo acá en Argentina, en Salta particularmente, en relación a tu pregunta. Correcto, estimado. Ha sido un placer tenerte por acá. No sé si tuvieran alguna pregunta. En el caso contrario, es un honor estar en contacto a través de estas herramientas tecnológicas. No, la verdad que se han achicado las fronteras con esto, se han acabado las fronteras básicamente, sería lo correcto decir. Y yo que te consultaría, como también dije para el chat de forma abierta, es si alguno, algún perito o algún profesional tiene conocimiento de cómo es en Perú, no sé si hay gente de Bolivia, para comentarnos algo ahí del tema, de cómo es, ¿no?, en relación a la praxis profesional esta cuestión. Bueno, te diré lo mismo que indiqué hace un año allá. En Perú no existe licenciatura en criminalística, ni existe la tecnicatura en criminalística. Si bien existe maestría y doctorado en criminalística, ciencia forense, peritación, no, los que ejercen criminalística, que en su mayoría son profesionales de escuelas oficiales de la Policía Nacional de Perú, llevan unos cursos de diversa duración, algunos casos de 6 meses, otro caso de 4 meses, pero por cada área de especialidad, ¿no? Entonces, va a haber que a lo largo de la terminación de una carrera, un policía puede tener 12 cursos, ¿no? Y bueno, la Dirección de Educación de la Policía, que es la que regula esto, aún no ha tecnificado, porque ya tenemos un grado de crear la Universidad Policial, que es un proyecto, para que se pueda crear la licenciatura de criminalística y que los oficiales o suboficiales puedan ejercer de forma bien, de forma honoraria, de forma legal. En otros países existe, en el caso de Bolivia, la Universidad Policial, en el caso de Ecuador, la Universidad Policial, y es unas especialidades que la dan solo para el personal que ellos tienen,
pero tenemos un gran vacío nosotros en ese sentido. Entonces, en ese sentido, tenemos en el Colegio de Abogados un gabinete de criminalística y otras especialidades que hacen las veces, por ejemplo, psicología, en el caso de grafotecnia o grafología, lo asumen. En el caso de accidentología, eso vendría a ser casi nulo, solo existe la unidad de investigación de accidentes de tránsito y profesionales de los bomberos, ¿no? Pero sí, todavía sería bueno de que el Estado le diera la importancia de vida, pero al momento no toma las medidas necesarias en esto. Y debido a esto existen un sinnúmero de asociaciones civiles o empresas que otorgan cursos de criminalística a ciencia ya cierta, y hay algunos que están en juicio con el Estado porque han otorgado, han registrado, por ejemplo, la palabra perito judicial y estuvieron dando medallas de peritos judiciales a lo largo del país. Y bueno, a la hora de enterarse el Ministerio de Justicia, ha comenzado un proceso, porque el término perito judicial es justamente lo que se emplea en los planillones de los que están peritando dentro del Poder Judicial, y ese es prácticamente un inconveniente. También han registrado otras palabras como experto forense, y así como ellos, ha habido varias personas, empresas que han hecho su gala de lucrativo en este sentido, ¿no? Lo cual es muy antiético. Pero bueno, espero que algún momento lleguemos en el Perú a pasar a un lado formal, como lo están haciendo en Argentina hace muchos años, que justo son los primeros que tienen los colegios profesionales en América, y después en el caso de Paraguay, que ha salido una cuna por gracia de la escuela argentina. Bueno, fíjate César, todo lo que vos mencionas me parece muy, muy interesante. Y volví a la placa de algunas de las provincias que cuentan con colegios profesionales de estas áreas que estamos mencionando, ¿sí? Fíjate los años, ¿sí? El de Catamarca es 2019, el de Misiones 2009, el de Jujuy 2014. También han ido acompañándose las universidades al comenzar y con algunos alumnos, terminando esos alumnos la carrera, se van generando mayor cantidad de profesionales. Entonces, después de esas camadas de recibidos, se genera una población de peritos que pueden juntos presentar estos proyectos o asociaciones. Hay sí, al menos dos maneras de armar el colegio. Una es comenzando como asociación, entonces a través de trabajar como asociación durante un año, y es bueno también por los delitos de lavado de activos y ese tipo de cuestiones, que a través de la inspección de personas jurídicas, el organismo estatal para el control de este tipo de asociaciones, después les permiten generar la colegiatura. Esa es una de las opciones. Después la más adecuada y como la tenemos en Salta, en estos colegios del país, es a través de presentar los proyectos legislativos, tanto bien en la Cámara de Diputados o bien en la Cámara de Senadores, y bueno, ahí se crean el proyecto de ley y el colegio es creado por ley. Entonces esa sería por ahí una buena opción, a través de las universidades, generando estos nuevos títulos, también permitiendo y flexibilizando la posibilidad de ingreso a gente de la sociedad civil para que trabajen en los distintos organismos, tanto públicos como privados, y de esa forma lograrían ir generando nuevos profesionales, y de esa forma también ver que bueno, es a partir del motu propio, ¿no? Es decir, que se reúnan estos profesionales con esta problemática. En la actualidad, ahora el 26 de junio vamos a tener acto de matriculación, vamos llegando a 140 matrículas aproximadamente. Entonces es un número que bueno, cada vez se va haciendo más grande, cada vez van surgiendo más profesionales, y también hay otras cosas, la responsabilidad del colegio de generar nuevas salidas laborales. Entonces, como te digo, si se reúnen varios peritos, pueden llegar a generar, empezando una asociación y
tratando también de luchar contra estas generaciones de títulos o de pseudotítulos en criminalística, de especialista y ese tipo de cuestiones que sí se han dado a través de los ministerios de educación, de la CONEAGUA en este caso en nuestro país, que analizan todos estos temas del título y después de las influencias profesionales. Sí, Para entenderlo, en Argentina solo hay dos formas, siendo la universidad y en el caso que no existiera universidad, el tema de educación terciaria. Educación terciaria no existe acá en Perú, solo tenemos secundaria, pero terciaria es un nivel técnico que se da después de haber concluido los estudios secundarios. Y demora 3 años, ¿no, Marcelo? Correcto. Mínimamente las tecnicaturas tienen 2 años, 2 años y medio, 3. Así es más o menos. Claro, perfecto. Bueno, entonces, como te digo, o sea, sería que algún momento llegue a pasar la profesionalización, teníamos que estar de la mano del lado de las instituciones superiores, universidades que están registradas o entidades que están registradas ante un Ministerio de Educación, porque, como estás mencionando, seguramente ha habido algunos cursitos de algunas empresas que han estado dando como criminalística, pero los chicos que llevan al final creían que ellos podían registrarse como peritos y al final no era eso, simplemente llevaron un curso, no sé, en algún lugar muy pequeño y pasó a ser simplemente un cartón suplementario, pero no algo que sea reconocido ante el Estado argentino. Claro, claro, claro. Bueno, esas cuestiones quedan totalmente fuera. Y es lo que vengo hablando últimamente y se está tratando también en los cursos online como este, que se ha acabado la época, la etapa de la idoneidad, del perito que trabajaba porque tenía bueno, conocimiento, experiencia y años de trayectoria sin tener título. Ahora, primero hay que tener título y después generar la trayectoria y la experiencia y aplicar y experimentar y trabajar de forma profesional y seria, de una forma más científica, ¿sí? Eso es lo que nos falta a Perú bastante, el tema científico, porque existe personas que ejercen como perito, pero simplemente son personal retirado de la policía o policías que están en actividad y que han llevado un curso muy breve, que no da la amplitud profesional científica que tienen ustedes en Argentina, que es al nivel de la práctica con herramientas que he podido ver en los cuerpos forenses que existen a lo largo del país, que han invertido bastante el Estado en hacer ese hermoso edificio que tienen ustedes en Salta. Y bueno, eso sí es una realidad. Hay políticas públicas de justicia, de los ministerios públicos, de mejorar lo que es la justicia. También se ha sufrido mucho en Argentina con los problemas en la justicia, pero cada vez va mejorando más. Lo que no mejora es los índices de criminalidad, o sea, la cantidad de comisión de delitos que van sucediendo. Cada vez es más grande, cada vez también se necesitan más profesionales, por ahí más variedad de profesionales en el área de informática forense. Si bien hay bastante profesionales, hablando ya de los forenses, de la investigación del delito y todo, solo empezando con eso, tenemos ciertos inconvenientes para que la gente también se anime, ¿no?, a trabajar en estas áreas. Entonces, todos los colegas que van surgiendo tienen que ser bien recibidos por los colegios para poder profesionalizar y mejorar la profesión. Por eso, por ejemplo, estamos con la ley de honorarios. Cuando, por ejemplo, un perito se retira de la policía con su jubilación, etcétera, pueda también seguir, por ejemplo, trabajando de eso en la corte y que, bueno, cuando haga una pericia sea valorizada como el esfuerzo que eso implica, los años de experiencia, la preparación, para poder hacer un informe científico y técnico que va a hacer la valoración del jugador para discernir sobre una causa o expediente. ¿Sí? Eso me parece algo muy importante hacerlo notar. Y no sé si tenés alguna otra consulta todavía. ¿Podrías colocar la última diapositiva para que vean el correo electrónico donde tienen que mandar el artículo, en el caso se animen
para la revista. Bien, bien, bien. Bueno, ahí están todos los teléfonos de contacto, tanto de la secretaria como el vicepresidente, el licenciado Arturo Coronel, la periodista balística Susana Alicia Gutiérrez. Son los teléfonos de abajo, en los que pueden poner el 54, es un código del país de Argentina, en la parte inferior en mi caso lo coloqué. Otro flyer de difusión que era para circulación interna, básicamente. Uh-huh. Después están todos esos correos que están funcionales, los revisamos y los chequeamos periódicamente. Para la revista, si quieren mandar un correo a Presidencia, solicitan ahí los formatos de presentación para la publicación, y eso, después de que lo envían, se remite al comité científico, al honorable comité científico, que como la palabra lo indica, la verdad que me ha tocado contactar a cada persona y hablar con ellos, que son profesionales de baja trayectoria, y le dan un prestigio incalculable a la revista, ¿no? Y hemos tenido buena difusión, tenemos 3 artículos, también vamos adelantando algunos spoilers de la publicación del lunes, 3 artículos de México, uno en formato de entrevista y 2 artículos tecnológicos, imperdibles. La verdad que esta edición está imperdible. Excelente, estimado. Bueno, detenemos